espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. No nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es una lectura extraña, porque es el profeta Jonás que, después de no haber hecho caso a Dios, huyendo para no ir a predicar a Nínive, va a Nínive, la gente se convierte y el profeta se enfada. Y aquí cuesta entender un poco este enfado, porque la misma escritura le pregunta: ¿pero por qué? O sea, Dios mismo, ¿por qué te enfadas? Y cuando uno rasca un poco, es ese egoísmo propio de aquel que quería ver el fracaso. Si no se pueden convertir, ¿para qué tengo que ir? Si no se van a convertir. Así que cuando al final Dios le fuerza y ha de ir, piensa: ahora no se convertirán y yo quedo bien porque no tenía por qué haber ido a perder el tiempo de esta forma. Y va y se convierten. Y entonces se enfada. Se enfada porque no le han salido las cosas como él quería, y también por una cierta envidia malsana. ¿Cuál es esa envidia malsana? Yo soy el bueno, los demás son malos. Esto sale en muchos sitios del Antiguo Testamento y también en parte del Nuevo. Entonces yo tengo derecho a salvarme porque yo soy bueno. Los demás, aquellos, todos los malos, han de ser aniquilados. Esos no tienen derecho a salvarse. ¿Qué es esto de que se les predica, se convierten y entonces también se salvan igual que yo? ¿Pero de qué vamos? Esa mentalidad que es muy típica del Antiguo Testamento, y muy antievangélica. ¿Por qué es antievangélica? Porque Dios viene a salvar a todos. Después se salvarán los que se salven. Pero la voluntad de Dios sería que todos llegasen a la salvación. Cristo ha dado la vida por todos. Después es verdad que muchos no aceptarán a Cristo y muchos no se salvarán. Pero eso es una desgracia, no es una gracia para ti, no es una desgracia para todos, que muchos no acepten a Cristo y no se salven. Ese malestar porque algunos se conviertan no tiene ningún sentido desde el punto de vista cristiano. Solo ese sentido absurdo de estar yo por encima de los demás. Yo sí que soy bueno, yo sí que soy preferido ante Dios, los demás no valen nada, así que se condenen, no pasa nada. La mentalidad nuestra ha de ser totalmente diferente, y eso se ve ya en el Evangelio. En el Evangelio de hoy, donde se da este Padre Nuestro, que en la versión de Lucas de hoy es muy poco diferente, pero un poco diferente al de Mateo. Son pequeñísimos detalles que no tienen ninguna importancia porque el centro es exactamente lo mismo. Es poner a Dios Padre por encima de todo, darnos cuenta de que de Él dependemos y de Él somos, y que hemos de tener esa actitud del perdón ante todos, igual que pedimos perdón, hemos de perdonar, y queremos de pedir y tenemos derecho a pedir a Dios todo aquello que sale en el Padre Nuestro y nada más. Lo que no está es como si Dios dijese: yo me comprometo a daros esto, por eso os digo que recéis así, con el Padre Nuestro. Y por eso es la oración cristiana por excelencia, la enseñada por Cristo. Pero aquí también hay una curiosidad malsana, no malsana tampoco, una curiosidad que querríamos saber, pero que se quedará en la tumba, que no podremos verlo. Si os fijáis bien, el Evangelio dice: estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando uno de los discípulos le dice: Señor, enséñanos a orar,
como Juan enseñó a sus discípulos. Los dos discípulos más famosos de Juan, que fueron apóstoles, fueron Juan Evangelista y Andrés, con lo cual es muy posible que uno de los dos hiciera esta pregunta. Juan Bautista nos enseñó una oración y la curiosidad es ¿cuál? Porque no aparece en el Evangelio en ningún sitio, no aparece en la historia en ningún sitio. ¿Cuál sería esta oración que enseñaba Juan? No lo sabemos, y eso que salen muchos discípulos de Juan en todo el Nuevo Testamento, pero no se habla de esta oración, que viene cambiada por la oración de Cristo, el Padre Nuestro. Recordemos que el Padre Nuestro es difícil de rezar, mientras que el Ave María es sencilla de rezar, porque es simplemente rezar a la Virgen, reconocer la grandeza de la Virgen y pedirle ayuda e intercesión, nada más. El Padre Nuestro exige conversión. El Padre Nuestro exige que lo reconozcamos como Padre. Exige que queramos hacer su voluntad. Exige muchas cosas de conversión continua propia para llegar a ser cristianos y cristianos de verdad. Exige el ir perdonando. Exige mucho para que realmente el reino de Dios se haga aquí en la tierra. Por eso me acuerdo de aquel famoso antiguo que decía: a mí me costó mucho llegar a rezar el Padre Nuestro. El Ave María no, pero el Padre Nuestro sí. Porque solo se puede rezar el Padre Nuestro desde la conversión, desde la fe, y para rezarlo honestamente desde esa conversión continua que nos lleve a ser fieles cristianos siempre.